Hola gente, bienvenidos a mi canal. Soy Jimmy Kulki. En esta oportunidad les traigo una información muy interesante relacionada con la gestión y administración de proyectos civiles. Les hablo de la directiva número 005-2020 de la OCE, que trata acerca de la reactivación de obras públicas y contratos de supervisión, ¿no? Sin más preámbulos, empecemos. Bueno, la directiva número 005-2020 de la OCE tiene por finalidad desarrollar los alcances y procedimientos para implementar las medidas dispuestas por el decreto legislativo número 1486, ¿no? Que nos habla acerca de la reactivación de obras contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado, ¿no? Que han sido paralizadas por el estado de emergencia, ¿no? Decretado a causa del COVID, ¿no? El objeto de la directiva es establecer disposiciones generales y específicas que regulen el alcance y los efectos económicos, ¿no? Del procedimiento excepcional de ampliación de plazo, el procedimiento para la solicitud y entrega de adelantos, ¿no? Nos da unas pautas de cuál es el proceso para realizar las solicitudes por parte del contratista y la entrega de adelantos por parte de la entidad. Los procedimientos para la implementación de las medidas sectoriales dispuestas con posterioridad a la aprobación de la ampliación excepcional de plazo. Las bases legal en la cual está apoyada son la Constitución Política del Perú, el Decreto Supremo número 344, que es el decreto que declara estado de emergencia nacional por causa del COVID, el Decreto Legislativo número 1486, que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas, el Decreto Supremo número 080-2020, que aprueba la reanudación de las actividades económicas en forma gradual y progresiva, ¿no? Que se realizó, que este decreto salió hace un par de semanas atrás. Y no podría faltar la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Que fue aprobada por el Decreto Supremo 344-2018, la cual ya fue modificada, ¿no? En cuanto a las disposiciones generales, para la reactivación de los contratos vigentes, ¿no? Y sus respectivos contratos de supervisión, cuya ejecución ha sido paralizada por el Decreto Supremo 044-2020, se refiere a la paralización por la declaratoria del estado de emergencia a causa del COVID. Nos dice: para estos casos se aplicará el procedimiento excepcional de ampliación de plazo previsto en la segunda disposición, ¿no? Complementaria transitoria, ¿no? Esta segunda disposición complementaria nos dice que el contratista, ¿no? Tiene derecho a solicitar una ampliación excepcional de plazo, ¿no? En las obras que han sido paralizadas por causa del estado de emergencia. En esta solicitud se tiene que considerar, ¿no? el impacto en el plazo de ejecución producido por la paralización, ¿no? El impacto en el plazo que podría significar, digamos, la removilización de personal y equipos, ¿listo? El impacto en el plazo de ejecución de la obra bajo las medidas de seguridad, ¿no es cierto? Frente a la propagación del COVID-19, ¿no? Sobre la solicitud y entrega de adelantos, nos dice que tiene por finalidad esto, facilitar al contratista los recursos para que pueda ejecutar las obras, ¿no? Sobre la implementación de las medidas sectoriales dispuestas con posterioridad a la aprobación de la ampliación excepcional de plazo, nos dice que cuando con posterioridad a la aprobación de la ampliación excepcional del plazo los sectores competentes dicten las medidas de carácter sanitario, ¿no? Bueno,
sanitario o de otra índole para prevenir y controlar la propagación del virus, las partes deberán implementar, ¿no?, modificando el contrato conforme a lo dispuesto en el literal C, ¿sí?, en el literal C del decreto legislativo. Bueno, el reconocimiento, acá se tiene que realizar el reconocimiento de gastos generales, y costos directos, ¿no?, a efectos de la aplicación de la directiva. Las controversias que pueden surgir en este proceso entre las partes, entre la entidad y el contratista, ¿no?, podrán ser sometidas a mecanismos de solución previstos en el respectivo contrato. Bueno, con respecto a las disposiciones específicas sobre la ampliación excepcional de plazo, ¿no?, el reconocimiento de costos, tenemos el procedimiento de la ampliación excepcional de plazo establecido por el decreto legislativo, ¿no?, que nos dice que el ejecutor de obra, ¿no?, debe presentar a la entidad contratante de forma física o forma virtual los documentos indicados en el literal A, ¿no?, de la segunda disposición complementaria transitoria. Estos documentos son la cuantificación de la ampliación de plazo, ¿no?, basada en la ruta crítica, ¿no?, los nuevos cronogramas de ejecución, que incluye la fecha de inicio, la fecha de reinicio de ejecución, el plan de seguridad y salud para los trabajadores y más, ¿no? Entonces acá nos habla sobre nos dice que dentro de los 15 días calendarios de que se presenta la solicitud de ampliación, el funcionario representante de la entidad, ¿sí?, deberá notificar su pronunciamiento sobre la solicitud al ejecutor de obra, ¿no?, ya sea aceptándolo o denegando la solicitud. ¿En qué momento cuándo lo puede denegar? Cuando los documentos que presenta el solicitante no cumplen o no están completos. Entonces la entidad tiene que devolver los documentos para que el proyectista corrija sus errores o adjunte el documento que le falta en un lapso de 2 días, ¿no? Una vez que ya se realiza o ya se haya cumplido los requisitos previstos por las normas sectoriales, el ejecutor de obra deberá efectuar las actividades de removilización y adecuaciones o adaptaciones de los ambientes de trabajo, ¿sí?, que sean necesarios a efecto de proceder con la ejecución de la obra, ¿sí? Sobre la cuantificación de la aplicación excepcional de plazo y de costos de la implementación de las medidas de prevención y control frente a la propagación del COVID-19, ¿no? La solicitud de ampliación de plazo que presenta el contratista debe cuantificar el plazo de función de la afectación de la ruta crítica, ¿no?, teniendo en cuenta los rendimientos que se estiman para la ejecución de los trabajos, ¿sí?, porque los rendimientos van a estar afectados. Entonces se tiene que realizar una nueva cuantificación de plazo. El ejecutor de la obra podrá plantear en los cronogramas, programas y calendario que acompañan su solicitud, ¿no?, la reprogramación y cambio de duración de las actividades, ¿sí? Asimismo, la solicitud de ampliación debe cuantificar los costos directos, los gastos generales. Estos costos directos y estos gastos generales se calculan en base a lo previsto en la oferta por las partes, por tales conceptos. Con respecto a la evaluación y pronunciamiento respecto de la solicitud de la ampliación excepcional de plazo de costos de la implementación de las medidas de prevención, ¿no?,
Si la entidad, a ver, el área usuaria de la entidad evalúa, ¿no?, las estimaciones y los sustentos presentados por el contratista respecto a los rendimientos y a la duración de las actividades, ¿no? Así como el impacto económico en la implementación de las medidas de prevención contra el COVID. Ahora, si la entidad acepta, digamos, la solicitud, se tendrá por modificado el contrato sin necesidad de suscribir algún acuerdo adicional. Entonces, pero si la entidad, digamos, discrepa con la propuesta del ejecutor, ¿no?, se deberá incluir la identificación precisa de los aspectos y conceptos donde existe la discrepancia, ¿no?, y fundamento de su posición, ¿no? ¿Para qué se hace esto? Para que el contratista tenga derecho a realizar el reclamo, ¿no? Entonces, hacer o someterse a las discrepancias, a una controversia. Sobre la evaluación y pronunciamiento respecto de los conceptos y costos que significará ejecutar la obra bajo la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID, ¿no?, nos dice que el contratista, en un máximo de 30 días de aprobada el SAPE, debe presentar la cuantificación de los costos directos y gastos generales, ¿no? Y la entidad debe notificar su pronunciamiento sobre la cuantificación en un máximo de 15 días. Bueno, con respecto a las disposiciones sobre la cuantificación de conceptos que implique la implementación de las medidas de prevención y control frente a la propagación del COVID-19, en la cuantificación de los costos directos y gastos generales, ¿cómo se llama? El contratista debe formular nuevos precios unitarios, ¿no? Debe formular nuevos precios unitarios para las partidas preexistentes, ¿no? La cuantificación de estos costos unitarios y gastos generales que impliquen la implementación de las medidas para la prevención del COVID podrá ser objeto de revisión periódica, ¿no?, por cualquiera de las partes. Ahora, con respecto al impacto en el contrato de supervisor de obra, nos dice que se amplía el plazo del contrato, ¿no? Entonces el supervisor tiene que solicitar el reconocimiento y pago de gastos generales y los costos debidamente acreditados, ¿no? Tiene que realizar dentro de los 10 días calendarios, ¿no? La entidad debe notificar al supervisor su pronunciamiento sobre la solicitud en un plazo no mayor de 10 días, ya sea aceptándolo. Si es que lo acepta, se tendrá que modificar el contrato. Si es que hay discrepancias, ¿no?, se aplicará provisionalmente los términos planteados por la entidad, manteniendo el supervisor su derecho de someter a discrepancias los mecanismos de solución de controversias. Con respecto a las disposiciones específicas sobre la solicitud y entrega, ¿no?, nos dice que los adelantos directos tienen una tasa de un 15% y los adelantos de materiales de un 25%, ¿no? Entonces, para solicitar los adelantos establecidos, el ejecutor de obra debe presentar una respectiva garantía, ¿no?, por el mismo monto solicitado, ¿sí? Y sobre las disposiciones específicas sobre las modificaciones que implementan medidas para la prevención y control del COVID dispuestas por los sectores, ¿no?, que impacten sobre los contratos, las partes deben acordar los términos, condiciones para su implementación, ¿no?, efectuando las modificaciones que corresponden al contrato. ¿Listo? Bueno, esto fue toda la información que les quería compartir. Espero les sirva. Y no se olviden de dar dedito arriba y suscribirse. Muchas gracias.